más o menos como en mayo, y se hablaba de los grupos de riesgo. ¿Y cuáles eran esos grupos de riesgo? Niños, ancianos y mujeres embarazadas. Exactamente, ¿no es cierto? Los niños, ya niños muy pequeños, ancianos, la tercera edad, esos generalmente son grupos de riesgo. Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, eh, donde se produjeron mayores muertes, por ejemplo, estuvieron entre las personas entre los 20 y los 40 años, por ejemplo, ¿ya? Fue como una característica bastante importante, considerando que los grupos de riesgo eran los niños pequeños, ¿no es cierto?, y la tercera edad. Bueno, ahora, este virus, ¿no es cierto?, como decía la compañera, o sea, cuando yo pregunté por qué la vacuna es bastante contagioso, ¿ya? Eh, y en ese tiempo, en 1918, no se conocía precisamente de este virus. Por lo tanto, no existía vacuna para ese virus. Si lo pensamos, entonces, bastantes años después, ¿no es cierto?, alrededor de 100 años después, claro, si bien hay bastantes casos de influenza, por ejemplo, en nuestro país, pero no ha llegado al punto de ser ni epidemia ni pandemia, como lo fue en otros años atrás, ¿ya? Porque no se tenía, ¿no es cierto?, conocimiento de este agente patógeno. Es un poco más o menos lo que está ocurriendo con el famoso coronavirus. No existe vacuna, por lo tanto, las personas que han muerto son, primero, las personas que se han contagiado son muchas, que se siguen contagiando, y las personas, ¿no es cierto?, que han muerto y que siguen muriendo también son bastantes, ¿ya? Vamos en una cifra bastante importante. Ahora, tampoco existe, en el caso de la influenza, tampoco existía, ¿no es cierto?, como no se conocía tampoco un tratamiento específico y una cura, ¿ya? Ahora, si bien se podían utilizar antibióticos, pero era para, ¿no es cierto?, combatir las enfermedades y las infecciones secundarias que se pueden producir, pues, como cuando mencionaba, ¿no es cierto?, el video, laringitis, sinusitis, las otitis que pueden aparecer que son causadas por, específicamente, por bacterias, por ejemplo. Ahora, en ese tiempo entonces, los tratamientos, ¿no es cierto?, fueron sin medicamento, ¿no es cierto?, porque no se conocía de la enfermedad, ¿ya? Como dice, sin intervenciones farmacéuticas, sin medicamentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Los aislaban a las personas, ¿no es cierto?, se les ponía en cuarentena, hábitos de higiene personal, ¿ya?, usar todos estos desinfectantes como los usamos en la actualidad, limitaciones en las reuniones públicas, ¿ya? Todo eso fue lo que se pudo implementar, ¿no es cierto?, como para combatir al virus y evitar que el resto de la población, ¿no es cierto?, se fuese a enfermar y fuese a morir también, ¿ya? Porque como no se sabía, no se conocía, que es lo similar a lo que nosotros hemos vivido. Insisto en eso, porque, insisto, un virus nuevo o un agente patógeno nuevo del cual no se conoce, entonces no se ha estudiado, se está conociendo ahora. Una diferencia en 100 años, ¿no es cierto?, los recursos, la tecnología ha avanzado, por lo tanto, aquí demoraron mucho más en conocer del virus y en poder obtener vacunas y algún tratamiento, ¿no es cierto? Si bien que no lo hiciera desaparecer, pero por último que hiciera disminuir los síntomas y redujera un poco la enfermedad. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿no es cierto?, tenemos la ventaja de, insisto, en que hay mayores avances en medicina. Por lo tanto, se tienen muchos más recursos para atender incluso a las personas que puedan padecer las enfermedades, como en este caso el coronavirus. Y en esa época, la influenza. ¿Ya? Bueno, acá en Chile, ¿no es cierto?, tuvimos una pandemia de la influenza, bueno, y en otros países también, en el año 2009, en el otoño del 2009,
y ahí se habló de lo que era la gripe porcina, la AH1N1. Ahora, la verdad es que no hay absoluta tampoco seguridad de si este virus, porque si ustedes se fijaron, en el video hablaba de que habría sido de la cepa C, pero no se tiene seguridad. Aquí plantean de la cepa A, ¿no es cierto?, en lo que yo coloqué en lo escrito, pero se plantea que hubo como una mezcla de cepas ahí, ¿ya? Donde hubo como combinación de genes, por lo tanto tampoco hay una seguridad absoluta de cuál cepa fue la que lo causó, ¿ya? Bueno, ahora en ese tiempo aparece en los primeros casos en el hemisferio norte y luego se va expandiendo. Y también pasa de una manera similar a como pasó con el coronavirus, que personas, ¿cómo llegó acá a Chile? ¿No es cierto? A través de viajeros, pues, ¿ya? En el caso nuestro, nosotros en el verano, febrero, nosotros sabíamos que en el resto, en parte del mundo ya estaba la pandemia, ¿no es cierto? Y estaba avanzando. Y uno de los, tal vez de los errores que se produjo acá para que no se expandiera, no fue cerrar aeropuertos, ¿no es cierto? Y de esa manera impedir que se propagara y llegara acá el virus, o si llegaba, tratar de limitarlo, ¿no es cierto?, en este caso el coronavirus. ¿Ya? Entonces, acá en el caso de la influenza en Chile en el 2009 ocurrió así, a través de gente que venía de otros países, ¿cierto?, que andaba viajando y llegaba acá y trajo el virus de la influenza. Y, ¿no es cierto?, se expande rápidamente, lo cual implica que se contagian muchas personas y también mueren bastante, ¿ya? Entonces, la enfermedad avanza, ¿ya? Y la OMS la declara como una pandemia. Y el virus, ¿no es cierto?, en esa época llegó casi como ahora a todo el mundo, ¿ya? Bueno, y ahí es donde se implanta esta forma de estornudar, ¿no es cierto?, que es cuando uno se pone el brazo ahí y estornuda en el pliegue como del codo, ¿ya? Por ejemplo, y bueno, y ahí se menciona un medicamento que se usaba que era el Tamiflu, ¿ya? Se conoció en esa época. Bueno, y desde la primera pandemia, bueno, hubo otras pandemias también, no causadas por el mismo virus exactamente la influenza, sino que por otro, ya, pero a esa altura ya, hace 10 años atrás, ya se tenía mayor conocimiento acerca del virus y ya existía vacuna, lo cual es lo importante. Bueno, la causa de la influenza, como se dijo en un principio, es por un virus, ¿ya? Bueno, ahí sí, yo anoté, coloqué que son 3 virus, pero en realidad hay 4 virus de la influenza, ¿ya? Pero el cuarto no afecta al hombre, ¿ya? Y aquí, ojo con esto. Aquí hay animales que le pueden transmitir la influenza, por ejemplo, al hombre, pero ojo, no son vectores ellos, ¿ya? Como puede ser el cerdo, como pueden ser las aves. No son vectores, ¿por qué? Porque ellos padecen la enfermedad. Entonces, cuando un organismo transmite la enfermedad y padece la enfermedad, no es un vector. El vector va a ser, recuérdenlo, porque de repente se produce confusión, el vector yo le llamo un organismo que actúa como vehículo solamente, pero no padece la enfermedad, ¿ya? Y ahí hay insectos, mamíferos, por ejemplo, que actúan como vectores. Bueno, y aquí entonces tenemos estos 3 tipos donde dentro de cada uno, por ejemplo, hay subtipos, ¿ya? Dentro de la A y el B, por ejemplo. La influenza A y B son los 2 tipos principales de gripe que se contagian entre las personas y que provocan epidemias de esta gripe, ¿ya? Ahora, el del C hasta acá es bastante menos infeccioso, es más simple, ¿no es cierto? Las infecciones respiratorias son mucho más suaves. Ahora, por eso es que se plantea, ¿ya?, que pudo haber combinación de genes en la pandemia, ¿no es cierto?, del 2009, ¿ya? Bueno, el virus de la influenza A entonces es el más perjudicial
ya que puede provocar, ¿no es cierto?, enfermedades que son graves, cuadros respiratorios bastante graves. Ya, bueno, y ahí hay un monito del virus de la influenza, para que ustedes los conozcan, y se parece a quién. ¿A quién lo encuentran parecido o no lo encuentran parecido a nadie? Al coronavirus. Tiene parecido, ¿no es cierto? De partida que es esférico, no todos los virus son esféricos. Ya hay unos que son como helicoidales, ya, y otros que tienen una forma así como de un cohetito, ya, o su cabeza como un cohete, una especie de cabeza tiene. Pero estos son virus así como esféricos. Bueno, algunos subtipos, ¿no es cierto?, de la influenza A que han causado brotes, ya, y estaría, bueno, el H1N1, que causa lo que le llamaron la gripe española en 1918, y la gripe porcina, ¿no es cierto?, en el 2009, ¿ya? El H2N2, que causa la gripe asiática en el 57, después el H3N2, que causa la gripe en Hong Kong, ya en el 68, y el H5N1, que causa la gripe aviar en el 2004. ¿Ya? Entonces, la influenza A es como la más complicadita, la más contagiosa entre la población humana. ¿Ya? Ahora, la influenza B se afecta exclusivamente a los humanos, ¿ya? Y es, ¿no es cierto?, menos común que la influenza A. O sea, la mayor parte de los casos que nosotros hemos tenido son casos de influenza A. Y también, en el caso de la influenza B, también muta, pero lo hace mucho más lentamente en relación a la influenza A, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de la influenza B, no causa pandemia, no es de los virus que vaya a llegar a producir, ¿no es cierto?, una pandemia. Bueno, y aquí coloqué una imagen. ¿Qué relación tiene esta imagen que puse aquí? ¿Por qué la habré puesto? ¿Qué se les ocurre, chiquillas y chiquillos? ¿Por qué habré puesto esa imagen? A ver. Nada. Los portadores del virus. Sí, ¿no es cierto? A quienes les puede afectar y que son portadores del virus y la pueden transmitir también. ¿No es cierto? Tenemos a aves aquí y también tenemos a mamíferos y a la especie humana. Ahora, en el caso de esta, la que le da a los cerdos, que también se puede transmitir a las personas, ¿qué personas son las que quedan más expuestas a padecer esa influenza? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué personas serán? Ahora miren ahí, están como encerraditos, a ver. Bueno, las personas que están en contacto obviamente con los cerdos, los que los cuidan, acuérdense que por esto del aumento de la población humana, ¿no es cierto?, existen criaderos de cerdos, existen criaderos de aves, y se ven más expuestos a esta enfermedad que sufren estos animales aquellos que los cuidan y que trabajan con ellos, como, ¿no es cierto?, los cuidadores en general, los veterinarios, por ejemplo, pueden estar mucho más expuestos a padecer las enfermedades que padecen a su vez estos animales. ¿Cómo se transmite la influenza? Ya, ¿cómo se transmite? A ver. ¿Cómo se transmite la influenza? ¿Qué me dicen? Porque si nosotros sabemos cómo se transmite, también de alguna manera podemos ir previniendo a qué, a contagiarnos o a contagiar. ¿Cómo se transmite? Ya, la dedocracia, por ejemplo. La Alejandra Puñado, ¿cómo se transmitirá la influenza? ¿La Dayana Durán? Ya, pues chiquillo. Intentemos colaborar un poquitito. A Dígame. través de fluidos como la saliva. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con esta saliva?
¿Dónde puede quedar esa saliva que yo me puedo contagiar, por ejemplo? ¿Queda en el aire? Queda en el aire, ¿no es cierto? No, Los fíjate que objetos, también a través de los objetos nosotros nos podemos contagiar, ¿ya? Entonces, los virus de la influenza se propagan principalmente a través de gotitas que van por el aire y se producen al toser, estornudar o hablar, ¿ya? Yo ayer veía tarde un programa y hablaban de Alemania, me parece que era, bueno, voy a compararlo con el coronavirus, ¿ya? Entonces decía que, creo que era en Alemania, me parece, en Inglaterra, no me acuerdo, uno de los dos era. La cosa es que decía que ya habían abierto discotecas, pero que se le estaba pidiendo o exigiendo que no pusieran tan alto el volumen de la música. Una, para que no bailaran. Y la segunda, ¿por qué no debían poner tan alto la música? A ver, ¿qué se les ocurre? Yo creo que más de alguna vez algunos han ido a una discoteca. Ya, a ver. porque al no bailar, no, pucha, al no ponerla tan fuerte, no bailan todos y se juntan Ya, y esa hay es más una, no se probabilidades baila. de contagio. No se baila. Entonces se evita que bailen para que no haya contagio. Ya, esa es una. Y la otra, de que no pongan la música tan alta, Para escuchar si alguien tose. para poder escucharse, porque si tienen que gritarse, tienen que acercarse para hablar las personas, y al acercarse se transmite, ¿no es cierto?, por estas microgotitas, por las gotitas ¿Verdad de que saliva. uno grita? Claro, pues, y se acerca, pues. Uno grita y se acerca. Entonces, el coronavirus ya se sabe que se transmite a través de estas gotitas también. Bueno, y en el caso de la influenza, también, pues, cuando uno habla, salpica en estas gotitas, quedan retenidas en el aire y en tiempo breve uno las puede aspirar y llegan a las vías respiratorias también. Pueden ser inhaladas y llegar a los pulmones, como dice ahí. Ya. Ahora, también, ¿no es cierto?, pasa con los objetos. Entonces, si yo, persona, me soné, tengo influenza, me soné y después tomo manillas, tomo un lápiz, tomo un teléfono y quiero tomar otro, se puede contagiar. ¿Ya? Entonces, también por eso, para prevenir la higiene, ¿no es cierto? La higiene, el distanciamiento, etc. Bueno, tratamiento de la influenza, ¿ya? No existe un tratamiento que haga desaparecer el virus de la influenza, en realidad. Recordemos que en general las enfermedades virales no tienen como cura así, ¿ya? Es para disminuir los síntomas. El tratamiento no es curativo, sino que es para disminuir los síntomas, ¿ya? Ahora, sí se utilizan estos famosos medicamentos que son los antivirales. ¿Han oído hablar de los antivirales? Los antivirales. Chiquilla, menos mal que no ando deprimida, porque si anduviese deprimida, estaría llorando ya porque no me pescan. Casi no contestan. Ya. Profe, me va a disculpar, pero antivirales, no sé qué le pueda decir de eso. No conozco, pero dígame, no, profe, no lo conocemos. Así nomás. Para no seguir cateteando. Ya, Bueno, profe, no lo conozco. no lo conoce ya. Los antivirales. Bueno, hay, ¿no es cierto?, medicamentos llamados antivirales. Ahora, los virus en general tienen como ciclos de vida, ¿ya? Y se pueden aplicar algunos antivirales como para cortar, romper el ciclo de estos virus, ¿ya? Y en el caso de la influenza se pueden utilizar algunos antivirales. Los antibióticos no me sirven para los virus. Ténganlo claro. Entonces, cuando las personas se han resfriado o tienen una influenza, el que a uno le pongan un antibiótico, las famosas benzatinas, por ejemplo, no sirve para nada, para que sepan. O la amoxicilina, sí, cajita, no sirve para el resfriado. No va a hacer desaparecer el virus, ¿ya? Pero sí, con estos antivirales, en el caso de la influenza, puede hacer que se reduzca el tiempo de la enfermedad o que los síntomas vengan un poco más leves, ¿ya? Pero eso debe estar recetado por el médico.
porque el médico también va a detectar en qué etapa uno está de la enfermedad y si es conveniente o no dar estos antivirales o no, porque tampoco a uno no le pueden dar el antiviral en cualquier etapa de la enfermedad, ¿no? Y por otro lado son caros, así que para que ustedes sepan, ¿ya? Bueno, y los otros medicamentos son para, ¿no es cierto?, los síntomas de estas infecciones estas secundarias que vienen, que son las que en el fondo también llegan a complicar bastante más, por ejemplo, la influenza, ¿ya? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, se pueden utilizar estos antivirales en el caso de personas que son grupos de riesgo, ¿ya? Pero no así lo utilizan en personas con, digamos, que no tienen ni enfermedades de base ni son grupos de riesgo en general, ¿ya? Pero sí, en algunos casos puede ser usado el antiviral como para, insisto, acortar la enfermedad, como para hacer que disminuyan un poco los síntomas de la influenza, ¿ya? Bueno, y aquí está el cómo prevenir, que es importante, porque si yo sé cómo se transmite, lo que les decía adelante, por eso yo considero que esta unidad que nosotros estamos viendo nos sirve a todos, ¿ya? Porque en más de una ocasión en nuestra vida, en varias ocasiones vamos a tener más de alguna enfermedad infectocontagiosa, y es importante que conozcamos algunas cosas como básicas para prevenirlas y luego también poder tratarlas. Bueno, no compartir cubiertos ni vasos, ¿no es cierto?, en el caso, porque uno se podría contagiar. Limpiar los utensilios que han utilizado personas y que están enfermas con la influenza. Cubrirse la boca, ¿no es cierto?, de esa forma, como lo muestra ahí, con el antebrazo, entre el antebrazo y el pliegue del codo, ¿ya? Y si yo utilizo pañuelo, ¿no es cierto?, hacer desaparecer el pañuelito, lavado de manos. Y también, en algunos casos, de hecho ayer una alumna en el otro curso decía, profe, yo tuve influenza y yo vivía con mi abuela y me aislaron. Claro, porque como son grupos de riesgo, muchas veces igual aunque tenga la vacuna, la idea es que no sufra la enfermedad, ¿ya? Bueno, me aislaron, ahí la tuvieron aislada un tiempo, ¿no es cierto?, para que no fuera una fuente, un reservorio, como decimos, y una fuente de contagio, ¿ya? Bueno, y aquí están, ¿no es cierto?, las recomendaciones. Bueno, la primera recomendación, en primer lugar, está la vacuna. Después, ¿no es cierto?, estas vacunas, recordemos, vamos a estudiar si una parte de vacunas se hacen en base a combinaciones de las distintas cepas que pueden aparecer, porque esa es la idea, que yo quede como protegida, pues si hay, no sé, pues, varios tipos de virus que hay una mezcla en las vacunas para que a mí me pueda proteger y yo no esté expuesta. Me puse una vacuna, pero hay como 10 más que me pueden causar la enfermedad. Así que, bueno, de eso se trata. Evitar contacto, ¿no es cierto?, cercano con las personas enfermas, ¿no es cierto? Limitar absolutamente ese contacto, cubrirse la nariz, lo que decíamos, lavarse las manos, etc. ¿Ya? Bueno, y lo que hoy día vimos, para que lo tengan presente porque van a seguir habiendo casos de influenza. Ya. En nuestro país. Y bueno, ¿por qué disminuyeron los casos de influenza este año? A ver, ¿a quién se le ocurre? Por el mismo confinamiento. Exactamente, por este confinamiento que tuvimos por el coronavirus, ¿no es cierto? Eso colaboró para que enfermedades como la influenza, que son estacionales y que afectan a un número considerable de las personas, ¿no es cierto?, en el país, sirvió, ¿no es cierto?, para evitar que hubiesen, ¿no es cierto?, estos brotes y estos contagios en general. Y la verdad es que no solamente sirvió para esas enfermedades, sino que para otras también, ¿no es cierto? ¿Qué otras enfermedades estacionales tenemos que afectan las vías respiratorias, que son más o menos complicadas? La alergia. No. Es que la alergia no es una enfermedad infecciosa. La alergia no es una enfermedad infecciosa. Ya, y la seguimos padeciendo.
Estando encerraditos también la padecemos. Y con la mascarilla vamos a tener más alergia todavía. El virus sincicial, por ejemplo, disminuyeron bastante los casos, precisamente por esto de estar como encerraditos. Bueno, y ahí está lo que vimos, ¿no es cierto? Algo de historia de la influenza, bla, bla, bla. Y las típicas preguntas, ¿no es cierto?, que no vamos a alcanzar a responder. ¿Cómo se transmite el virus de la influenza? ¿Cómo se previene la influenza? ¿Y qué diferencian los virus que causan esta enfermedad? Ya, niños, hemos terminado. Ya. Por favor, intenten, hagan lo posible de poder